A lo largo de lo que hemos visto en estos días y en estas charlas han sido prácticamente experiencias personales y vivencias. Y en lo que compete en este momento al nuevo tema que vamos a ver es netamente una experiencia y una vivencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no existe ninguna verdad absoluta, aquí solamente existen puntos de opinión. El respetar el punto de opinión de ustedes y de muchas personas que piensan distinto a nosotros en distintos temas es lo que nos da realmente la capacidad de sacarle provecho a esas diferencias y a esos distintos puntos de vista. Capítulo 8, mi relación con Dios. Les voy a contar un poco de la experiencia que tuve en este sentido. Pero antes de contarles la experiencia que tuve en este sentido, quiero que interpreten muy bien esta frase que decía Mahatma Gandhi. Deja que las ideas y pensamientos sobre Dios te vengan de todas partes. Hay un solo Dios con miles de nombres. Rézale acuerdo a tu religión, dando respeto a todas las demás. Hay un solo Dios. Que cada uno tengamos una creencia distinta, pero yo no creo que hayan 5 o 6 personas ni seres que hayan creado este mundo, uno solo. Según la creencia de cada uno, vamos a interpretar. Yo nací de una familia muy católica. 2 de mis tías son monjas. Yo me acuerdo que desde siempre el catolicismo estuvo muy fuerte y la religión estuvo muy fuerte en la crianza. Tanto que cada vez que salíamos de viaje era rosario tras rosario tras rosario tras rosario. Entonces fácilmente uno se iba a San Gil y se podía rezar 3 rosarios de aquí a San Gil. Y siempre crecí en eso y me desenvolví en eso. Yo me acuerdo que cuando era niño, el día de las velitas, jugaba con la cera de las velitas a hacer la Virgen y a hacer a Jesús y a hacer cosas. Y sencillamente pues tuve una crianza, digamos, muy arraigada en ese aspecto. Cuando yo empecé a tener toda esta serie de problemas de salud y todo este tipo de cosas, lo primero que hice fue acudir a una persona que me guiara y que me orientara, y fue un sacerdote. No puedo decir nada malo de esa persona, todo fue espectacular, fue lo mejor. Una persona con una visión de mundo que realmente me ayudó a transformar, una persona que me aportó muchas cosas, tanto desde lo personal como lo espiritual. Pero poco a poco algunas cosas fueron cambiando. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos católicos, cristianos, o la mayoría de nosotros la creencia básica está enlazada a Jesús. La gran mayoría de la población colombiana, latinoamericana, es así. Pero religiones hay muchísimas en el mundo y cada una con una variación. Cuando empecé a desarrollarme, empecé a ver cosas que me gustaban, otras cosas que no me gustaban, y entendí que lo que no me gustaba era realmente parte del hombre, parte del ser humano, más que parte de la relación con eso que nosotros llamamos Dios o con ese ser esencial o espiritual. Pero entendí también que una cosa muy distinta es religiosidad y otra cosa muy distinta es espiritualidad. Y vuelvo y les digo, será mi vivencia y mi punto de vista que posiblemente enriquezca a alguno de ustedes y que posiblemente no. Tomen solamente lo que les sirva y lo demás desechen. Cuando yo entendí la diferencia que había entre estos dos aspectos, lo que hice fue reorientar mi vida. ¿Y reorientar mi vida hacia qué? Hacia las creencias que consideraba que eran las adecuadas para mí. Religiones, como les digo, hay muchas. Hay 5 religiones básicas o principales: el budismo y el taoísmo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Estas 3 de acá, islamismo, judaísmo y cristianismo, son llamadas religiones abrahámicas. ¿Por qué? Porque nacen directamente de las enseñanzas del profeta Abraham. Mientras que estas 2, que son más que todo orientales, tienen otra serie de conceptos y lineamientos un poco distintos a los nuestros. Yo les contaba en la bibliografía que cuando empecé a estudiar todo este tipo de cosas, porque pasé por varias de ellas, no en el sentido en que entrara dentro de la religión, sino que empecé a estudiar distintos temas relacionados a ellas, me encontré que de las 5 todas hablan lo mismo, pero lo dicen con distintas palabras. Las enseñanzas básicas y esenciales son las mismas, y más partiendo del hecho de que por lo menos estas 3 son creadas de la misma persona o basadas en el mismo ser. Pero algo no me empezaba a cuadrar. ¿Qué no me empezaba a cuadrar? Aquello que no me empezaba a cuadrar en la religión
por lo menos en la que estamos, y es de la que voy a hablar porque es de pronto de la que más conocí. No puedo entrar a hablar de cosas que no conozco a profundidad, pero de lo que más conocí, pues obviamente fue el cristianismo. Miren que el cristianismo no es uno solo. El cristianismo tiene cualquier cantidad de vertientes. Existen los protestantes, existen los gnósticos, existen los católicos, católico, apostólico y demás. Existen los ortodoxos, los protestantes, entre otras. Es decir, prácticamente de esa línea de pensamiento, de esa línea de religión, existen muchísimas variaciones. ¿Y por qué existen tantas variaciones? Porque no se han podido poner de acuerdo en puntos cruciales de lo que es el desarrollo y la fe católica o cristiana. ¿Por qué no se han podido poner de acuerdo? Vamos a verlo de pronto más adelante. Pero lo que quiero que empezamos a ver desde el punto de vista personal, se lo recalco, es que hay tres planos que ya habíamos visto antes, y en esos tres planos ubicamos cada una de las esencias. En el plano de la unidad, en el plano espiritual, no existe bien ni mal, no existen diferencias, todo es sencillamente igual. En el plano que rige las leyes de la tierra, que es el plano energético, no existen religiones, no existe el bien, no existe el mal, no existe nada de eso. Existen solamente leyes que nos cubren a todos. Independientemente de nuestra religión y nuestra creencia, las leyes físicas y las leyes naturales van a ser iguales para todos. Aquí no hay cambio ni nada. ¿En dónde empezamos a encontrar la diferencia? En el plano de la dualidad. Dualidad significa que cada uno piense distinto. La religión está en el plano de la dualidad y es tan dual que aún teniendo el mismo principio religioso de fe, cada uno tiene líneas distintas de pensamiento, y por eso hay tantas variaciones en el cristianismo, pero también en el judaísmo y también en el islamismo y en el resto de religiones. Y es por eso, porque está en el plano de la dualidad, de lo físico material, es decir, de la tierra del hombre, que existen muchas religiones, porque Dios solamente hay uno, pero cada uno le da una interpretación distinta. Es decir, partimos de los seres humanos, no partimos realmente de algo divino. Hace más o menos 5 años atrás, yo no sé si ustedes recuerden o hayan visto la caravana por la libertad de los secuestrados. Yo les he hablado de las motos, ¿cierto? Me encanta viajar en moto. Entonces, hace unos 5 años atrás hubo una caravana por Europa. Se recorrió España, Francia, Italia y llegamos hasta el Vaticano. Y en esa caravana fueron más o menos como unos 100 motociclistas y la idea era dar a conocer lo que estaba pasando con los secuestrados en Colombia. Ese dar a conocer hizo que esa caravana fuera recibida por el Papa de la época, Joseph Ratzinger, y estas son fotos reales de allá. Estuvimos en el Vaticano y estuvimos en una ceremonia con el Papa. Hasta aquí, mi vida se había basado en los mismos principios religiosos que me habían enseñado. Hasta aquí, seguía creyendo exactamente en lo mismo que me habían enseñado mis tías monjas, mi mamá, mi papá y todo el mundo. Pero yo soy una persona que soy muy inquieta y que siempre me ha gustado ver un poco más allá, y cada vez que a mí me salta una duda en algo tengo que averiguar y soy en parte como muy curioso en eso. Y entonces me empezaron a saltar algunas dudas, precisamente en este viaje y precisamente viendo lo que estaba viendo. Para los cristianos, llegar al Vaticano pues es sencillamente algo de exaltación, ¿cierto? Y para mí lo era también. Lo primero que me causó curiosidad fueron estos señores vestidos así como muy llamativos, y me di cuenta que ellos eran la guardia del Vaticano. Cuando empezamos a hacer los tours, los recorridos por los museos, por las capillas, por todo ese tipo de cosas, empecé a preguntar ¿quiénes son ellos? Es la Guardia Suiza. Primera pregunta, ¿por qué los suizos custodian el Vaticano? Primero porque el Vaticano queda en Italia y aún así es un país independiente. ¿Qué tienen que ver los suizos? Después entonces estábamos en la audiencia papal. No recuerdo qué cosas decían, pero cada cosa que decían me empezaba a cuestionar. No sé por qué me empecé a cuestionar tanto en ese viaje, no lo sé. Me empezaron a cuestionarse muchas cosas en mí. Una de las cosas que me cuestionó fue darme cuenta que el Vaticano es un país, y es un país independiente. Es una nación como Colombia, como Perú, como cualquier cosa. Y es un país independiente que está dentro de Italia y que está en Roma.
Y dije, pero ¿por qué un país y por qué en Roma? ¿Qué relación tienen los romanos con Jesús? Si yo la relación que veía de los romanos con Jesús hasta esa época era que un romano le estaba clavando allá una lanza a Jesús en el pecho. Y entonces me empecé a cuestionar y yo dije, pero entonces ¿por qué estoy en Roma si ellos fueron los que asesinaron a Jesús? ¿Y por qué ahora entonces Roma es la sede principal, el núcleo central del cristianismo que depende del hombre que ellos mismos asesinaron? Y ahí me entró una curiosidad impresionante, yo no le hallaba sentido ni razón a eso. Y entonces me di la tarea de ponerme a averiguar e investigar y se me generaron una serie de cuestionamientos, uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y empecé a estudiar y empecé a ver cuáles eran esos cuestionamientos. ¿Cuáles inquietudes se me generaron? Lo que yo les voy a decir es sencillamente mi aprendizaje. Y cada uno averigüe, investigue y tome lo que considere necesario. Pero es solamente mi aprendizaje, no es una realidad estricta. Cuando yo me empecé a cuestionar de por qué los romanos y por qué Jesús, entendí un pedacito de la historia que no había caído en cuenta. Yo creo que todos lo sabemos. Cuando Jesús era niño, Jesús fue encontrado directamente en un templo, hablando con unos sacerdotes. ¿Recuerdan la historia? Entonces, cuando me contaban la historia ya los guías y que Jesús había sido encontrado en un templo hablando con los sacerdotes, yo dije, venga, pero espérenme un segundito. Yo soy católico, yo sigo a Jesús, a los templos a los que yo asisto son católicos. Entonces, ¿en qué templo está Jesús? Entonces, ¿Jesús era de una religión? O sea, el catolicismo se creó con Jesús. Yo soy católico y asisto a los templos católicos. Entonces, ¿a qué templo estaba asistiendo Jesús y con qué sacerdotes? Pues Jesús estaba asistiendo a un templo judío con sacerdotes judíos. Creo que tampoco es secreto para nosotros. Entonces me pregunté, ¿por qué si Jesús era judío yo soy católico? Si yo estoy siguiendo a Jesús. Y empezaron los cuestionamientos más profundos. Jesús era judío y era judío no solamente judío ortodoxo, sino que al parecer, y según lo que algunos investigadores han podido determinar, Jesús hacía parte de una línea de pensamiento un poco más, ¿qué digo yo? Un poco más nueva, por así decirlo, dentro del judaísmo. Y al parecer, y algunos estudios, ustedes lo pueden verificar leyendo, Jesús en esa comunidad estaban alojados en el valle de Qumrán. Y en el valle de Qumrán ellos tenían una serie de creencias judías que de pronto se salían un poquito así como de lo normal. Entonces, si él era judío y yo soy católico, pues hay algo que no me está cuadrando en la historia. Y eso que no me está cuadrando en la historia, cuando empecé a leer la historia de Jesús, me empecé a encontrar con más cosas que no me cuadraban. ¿Quién era Juan el Bautista y por qué Juan el Bautista bautizaba a la gente si el bautizo prácticamente que yo creía, pensaba, era de la fe católica? Cuando empiezo a estudiar acerca de la vida de Jesús y cuando empiezo a ver tanto en la Biblia como en otros documentos y como en otros libros de todo tipo de investigadores, me doy cuenta que en esa estructura religiosa donde estaba Jesús, ellos creían que Dios en el cielo debía tener dos poderes: un poder terrenal, divino, y un poder terrenal de los humanos. Es decir, humanos y Dios debían gobernar la tierra. La Santísima Trinidad, aunque la Santísima Trinidad para los judíos no existe, siempre han dicho que no existe la Santísima Trinidad judía, pero digamos que eran los principios básicos de la Santísima Trinidad de este grupo de creencias judías en las que estaba Jesús. Y cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que Juan el Bautista representaba para los judíos ese poder divino en la tierra, es decir, ese enviado de Dios a la tierra, y que Jesús era el poder que iba a gobernar desde la parte física humana. ¿Y por qué empecé a descubrir eso y por qué me di cuenta de esas cosas? Uno, porque muchos lo mencionan, y dos, porque Jesús no es un nombre. Cuando usted va en la calle y le dice a alguien, ¿qué hubo Jesús? ¿Qué le está diciendo? El nombre. Jesús proviene de Yoshua. El nombre real, por así decirlo, de Jesús era Yeshua ben José. Y Yeshua, que es una palabra aramea, significa el elegido hijo de José. El elegido era el elegido para gobernar, es decir, la parte humana, el poder terrenal, se le estaba dando a Jesús para que él gobernara.
Y se suponía que Juan el Bautista era el Cristo. Cristo es una palabra que viene del griego Christos, Mesías o el ungido. Cuando llamaban Cristo o Mesías o el ungido, los ungidos eran las personas que estaban también destinadas a gobernar, que eran como el que tenían la bendición de Dios para gobernar. Cuando muere Juan el Bautista a manos de los mismos romanos, entonces parece ser, y según cuentan algunos historiadores, Jesús asume ambos roles y por eso hoy en día lo conocemos como Jesucristo. Jesús el Cristo, el elegido, ungido. Y eso genera una serie de turbas dentro de los mismos judíos que no aceptan ese tipo de apreciaciones. Y por eso muchos de esos judíos van y lo denuncian directamente ante los romanos, ante Poncio Pilatos. Vuelvo y les digo, es lo que yo aprendí y lo que yo pude ver. Si cada uno está pensando algo distinto, es de cada. Cuando llegan allá, los romanos pues no era que tuvieran así como muchas ganas de matar a Jesús. Entonces, en últimas y para evitar la revuelta de los judíos y demás, le dicen, bueno señores, aquí tenemos a Barrabás y aquí tenemos a Jesús. Mire a ver usted cuál quiere y se lo crucificamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los judíos de la época? Dicen que Barrabás sea el que sea liberado, no Jesús. Algunos dicen que Barrabás era un ladrón, algunos dicen que Barrabás asesinó a unas personas en la revuelta judía, otros dicen que no. Es más, algunos otros han pensado que Jesús también era Jesús Barrabás, porque Jesús, como les digo, no era un nombre, sino era sencillamente una palabra que mencionaba que él era el elegido. Y Barrabás también tiene una descomposición o una etimología que viene del arameo que se llama Bar Abba, hijo del padre. Si esto fuese así, y no estoy diciendo que sea verdad, pero si esto fuese así, imagínense que yo les pongo a dos personas acá y les digo, ¿a cuál crucifican? ¿A Jesús, es decir, el elegido, el que ustedes eligieron para gobernar, o a Bar Abba, el Hijo de Dios? ¿A quién escogerían ustedes? Yo no me comprometo en mandar a crucificar al Hijo de Dios. Entonces, eso ha generado que muchas veces se estigmatice y hasta se genere un cierto rechazo hacia los judíos, porque aparentemente los judíos fueron los que mandaron a crucificar a Jesús. Es más, algunas líneas religiosas han creído que Jesús nunca murió en la cruz, otras dicen que sí, porque Jesús no es un nombre. Y aquí es donde viene la gran mayoría de problemas cuando leemos o cuando interpretamos algo de la Biblia. Miren, hace 2000 años atrás no se hablaba consciente y racionalmente como se habla ahora. Hace 2000 años atrás se hablaba a través de parábolas. Hace 2000 años atrás se hablaba con otro tipo de dialectos, de lenguajes. Es más, hace 2000 años atrás en un solo pueblo podían haber 5 o 6 idiomas distintos, hebreo, arameo, etc. Hoy en día nosotros pretendemos entender lo que dice la Biblia a través de lo que nosotros entendemos hoy en día en el mundo y en nuestro lenguaje. Y resulta que así no era la interpretación. Por ejemplo, se dice en la Biblia que la tierra fue creada en 7 días, ¿cierto? Entonces llegan los científicos y dicen, ¿a usted cómo le ocurre decir que el mundo fue creado en 7 días si tenemos pruebas científicas de que no fue creado en 7 días? Pero resulta y pasa que la palabra día, la etimología de la palabra día es un espacio de tiempo. Y espacio de tiempo no de 24 horas. Para nosotros hoy un día es de 24 horas, pero antes un día no era de 24 horas, era un espacio de tiempo. Ejemplos como que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al mundo de los cielos. Entonces uno dice, no hombre, grave. Y más si acabamos de ver inteligencia financiera, mejor me quedo así brutico, ¿cierto? Porque si tener plata no me va a permitir entrar al mundo de los cielos, pues grave. Pero es que eso no quiere decir esa frase. Las agujas eran unas pequeñas puertas que tenían las murallas de las ciudades. Eso era una aguja, no una aguja de coser. Y cuando decían que no podía entrar el camello a través de la aguja, es porque la aguja estaba hecha para que solamente pasaran personas, seres humanos. Porque los que venían con camello venían con mercancía y debían entrar por la puerta principal para que revisaran o para que hicieran todo, mejor dicho, para que le cobraran los impuestos. Entonces, interpretaciones como esas son las que nos hacen decir, ¿estamos leyendo bien las cosas? ¿O de pronto lo estamos interpretando a lo que consideramos que es hoy en día? Si eso fuese así, y si estos historiadores tuvieran la razón, venían más preguntas.
que me hacían entrar y cuestionarme muchas más cosas. ¿Por qué los romanos asesinan a Jesús y después lo vuelven Dios? Para nadie es un secreto que los romanos fueron los que le clavaron allá la lanza. Para nadie es un secreto que los romanos fueron los que lo crucificaron. Pero resulta y pasa que después de que Jesús muere, todo ese grupo de judíos que seguía las enseñanzas de Jesús se empiezan a reunir y empiezan a conformar lo que inicialmente se conoció como la Iglesia de Jerusalén, que era, digamos, que el catolicismo antiguo, antes de que se generara el catolicismo como tal. Y esa Iglesia de Jerusalén seguía esos lineamientos de Jesús. Poco a poco, y no se tiene muy claro por qué, se empieza a conformar el cristianismo como hoy en día lo conocemos. Y el cristianismo empieza a llegar a las distintas ciudades romanas y empieza a generar una porción importante de personas que empiezan a seguir esa doctrina, la doctrina de Jesús. Y entonces llega un punto en el que el emperador romano de la época, Constantino, tiene un grave problema interno. ¿Qué era el problema interno de Constantino? Roma había crecido, se había expandido, tenía ejército regado por todas partes, el sostener todo el imperio romano era costoso, y aparte de sostener todo el imperio romano era costoso, ahora resulta que habían empezado guerras internas dentro de Roma. ¿Qué guerras internas? Pues los unos le tiraban piedra a los otros, entre los cristianos, entre los judíos, entre los paganos y entre los mitraístas, que eran las 4 religiones principales del imperio romano, no se la llevaban bien. Y se agredían físicamente y empezaban a haber revueltas y empezaban a haber complots y empezaban a haber problemas. Entonces Constantino, que era un estratega militar, dice, no, pues bien, vamos a ver entonces qué hacemos, vamos a unificar el imperio romano. Y cuando quiere unificar el imperio romano, convoca a todos en lo que se llama el Concilio de Nicea. Llama a todos los cristianos de la época y los empieza a convocar para llegar a un punto de acuerdo en lo que sería el cristianismo como tal, que a ese punto ya se conformaba o se consolidaba como una de las religiones más fuertes del Imperio Romano. Datos históricos que no los puedo comprobar ni yo ni nadie, pero que han sido producto de distintas investigaciones, han determinado que lo que hizo Constantino en ese concilio de Nicea fue prácticamente que abolir el resto de religiones y determinar que el cristianismo era la única religión viable y posible en el Imperio Romano. Pero él sabía que si determinaba una sola religión, el resto de personas que creían en otras religiones se iban a rebotar, ¿cierto? Iban a tener problemas. Entonces lo que hace Constantino aparentemente es que reúne todas las religiones en una sola. Entonces de los judíos se extrae gran parte de la literatura, de la historia y de las creencias judías y la lleva hacia Jesús, que era judío. De los paganos, que eran los que adoraban al sol, a la luna, al mar, a una cosa, a la otra, creían en Poseidón y en ese tipo de dioses, lo que hizo fue darles gusto y decirle, miren, el dios principal de los paganos es el sol. Ese es el dios principal de los paganos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar al sol dentro del cristianismo. Siempre Jesús aparece con una aureola brillante detrás de él o encima de él. E incorpora inmediatamente a los que creían en Ra o en el dios del sol, a los paganos. Pero los paganos ya venían haciendo estrategias con los mitraístas. Y ya muchos de esos paganos habían acogido el mitraísmo en su seno. Y de ahí nace una religión que no se desarrolló mucho, que se llamó el Sol Invictus, porque los mitraístas, al igual que los paganos, creían mucho en el sol. Entonces lo que hicieron fue unirse y después se asociaron con los cristianos para conformar una sola religión. Muchos cuestionan la verdadera historia de Jesús. ¿Por qué cuestionan la verdadera historia de Jesús? Porque es casi idéntica a la historia de Mitra. Y la historia de Mitra no viene ni de 1 ni de 2 años antes de Jesús, sino de cientos de años antes de Jesús. Mitra era un dios hindú, después fue persa y a lo último terminó siendo también un dios para los romanos. Y la historia de Mitra guarda muchísimas coincidencias. Por ejemplo, nace en una cueva oscura, lo custodian unos pastores que le llevan regalos, nace de una mujer virgen y él viene al mundo a expiar los pecados de la humanidad. Esa es la historia de Mitra.
contada mucho antes del cristianismo. Para el cristianismo la expiación de los pecados se da con la cruz a cuestas de Jesús y el camino que Él hace con la cruz a cuestas. Para los mitraístas es el toro a cuestas. Entonces prácticamente coge todas las religiones que había en el imperio y las une en una sola y crea el cristianismo como hoy en día lo conocemos. Y a partir de que consolida el cristianismo como hoy en día lo conocemos, inmediatamente prohíbe y abole cualquier síntoma de religión distinta del cristianismo en el imperio romano. Y logra unificar el imperio romano en torno a la religión. Y acaba con todas las demás religiones Constantino. Poco a poco empieza a desarrollarse el cristianismo y entonces dicen en el mismo concilio de Nicea, bueno, pero entonces ¿qué va a ser el cristianismo? Y datos históricos demuestran que habían dos bandos, por así decirlo, en el concilio de Nicea. Aquellos quienes creían que sencillamente Jesús era una persona con una sabiduría impresionante, pero era un ser humano terrenal, y aquellos que decían que no, que él tenía que ser un ser divino, que tenía que ser de algo más allá de este planeta. ¿Quién ganó? Los que consideraban que tenía que tener un origen divino. Entonces, de esa manera lo que hacen en el concilio de Nicea es organizarse. Y seleccionan 4 evangelios que van a conformar el cristianismo actualmente. 4 evangelios. En ese entonces había cualquier cantidad de piezas documentales, evangelios creados desde la misma época de Jesús y demás. Pero ninguno de esos evangelios fue tenido en cuenta. Solamente fueron tenidos en cuenta 4 evangelios. Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El evangelio de Marcos se crea más o menos entre 50 y 60 años después de Cristo, porque no se tienen fechas exactas. Yo les voy a decir algo. Vamos a jugar aquí teléfono roto. Aquí empiezan con un mensaje y empiezan a pasárselo uno a uno, hasta que lleguen hasta el final. Les apuesto que lo que diga aquí es distinto a lo que digan allá. ¿Cierto? Si nada más uno le dice al amigo, oiga, imagínese que encontré a mi mujer con otro. Y el amigo le dice, oiga, encontró a la mujer con otro. Y no solo era otro, era el mejor amigo. El otro le dice, imagínese que encontró a la mujer con otro que era el mejor amigo y el mejor amigo le dio una tanda y la hijo de madre, y mejor dicho esto. Y cuando uno se da cuenta, resulta y pasa que lo que realmente sucedió no era, ¿cierto? Y es en cuestión de un día, 2 días. ¿Qué pasa con algo que se traduce oralmente, que va de generación en generación? ¿Qué pasa con algo que pasó ahorita y después 50 o 60 años después se plasma en un evangelio? Mateo escribe su evangelio 60 a 70 años después de la muerte de Jesús. Pero lo curioso de todo es que Mateo se basa en lo que escribió Marcos. Y replica parte de lo que escribió Marcos, retoma más información y añade con otras cosas Mateo. Luego Lucas, 70, 80 años después de Cristo, retoma lo que cogió Marcos, o lo que tenía Marcos, que fue hecho Lucas escribe el evangelio sobre lo que escribió Mateo, que fue escrito sobre Marcos. Y le añade otra serie de cosas. Y cosa tan curiosa, que si ustedes empiezan a contar los milagros de Jesús desde Marcos a Mateo y Lucas, el que menos milagros tiene es Marcos, luego le sigue Mateo y Lucas es el que más milagros tiene. O sea que entre más viejo el evangelio, más milagros se encuentra. El único que se sale del cuento es Juan, y Juan dice, no, pues yo no voy a seguir lo mismo, venga, yo hago mis evangelios por aparte, y Juan solamente contempla 7 milagros concretos de Jesús. Aquí encontramos 18, 20, 25 milagros. Revísenlo ustedes, y si estoy equivocado, estoy equivocado. Entonces, de esta manera empezamos a ver cómo se crea la historia de Jesús. Pero algunos otros van más allá y dicen, venga, pero es que no eran los evangelios solamente los que cogieron. Ellos cogieron y hicieron ahí como un borre aquí y ponga allá y modificaron a su antojo ciertos evangelios. Algunos historiadores lo dicen. ¿Por qué la religión católica ha tenido tantas divisiones dentro de ella misma? Los protestantes, a través de Martín Lutero, cogieron una línea, el protestantismo,
porque no estaban de acuerdo a que el papa de la época y a los curas de la época vendieran indulgencias. Es decir, mijito, usted necesita algo, venga que yo le cobro por hacerle la misa, venga que yo le cobro por aquí, venga que yo le cobro por allá. Es más, algunos no están de acuerdo en que se deba cobrar por cosas religiosas, ¿cierto? Pero hoy tengo precisamente el problema de una amiga que me dice, estoy mamado, estoy hasta aquí, no me aguanto a mi esposo, me voy a divorciar, pero no me puedo divorciar. Entonces yo le digo, ¿y por qué no se puede divorciar? Porque no tengo plata. ¿Cómo así que no se puede divorciar porque no tiene plata? Claro, el divorcio me vale como 6, 7 millones de pesos. Porque que eso toca mandarlo al Vaticano y que toca hacer no sé qué cosas y que no sé qué y que no sé cuánto. Y digo, pues hasta que la muerte la separe, mija, porque qué más, ¿cierto? El resto de evangelios que son de la época y que cuentan otra historia distinta a la de Jesús, pero eso sí, no nos vamos a avanzar en un evangelio concreto, ¿no? Porque hay muchísimos evangelios. Hay evangelios que van desde que dicen que María Magdalena y Jesús eran realmente pareja y tuvieron descendencia en el mundo, como hay evangelios que dicen que Jesús era bajito y morenito y chiquito, como se supone que son los israelíes, y no alto, mono y de cabello rizado y todo simpático. Pero no vamos a pensar aquí de que Jesús era una cosa o la otra. Personalmente les digo algo, yo puede ser que no crea mucho en las religiones, no en esta, en ninguna, pero sí tengo claro que lo que fue Jesús fue un ser iluminado, que lo que es Buda es un ser iluminado, que lo que es Mahoma es un ser iluminado, que nosotros los mortales pretendamos hacer de ellos otra cosa distinta a lo que eran, eso es cuestión nuestra. Pero indiscutiblemente él dejó un legado y es unas enseñanzas que realmente parten de la esencia de lo que somos como humanos. ¿Cuál es la relación del Imperio Romano con Jesús? ¿Por qué el Vaticano queda en Roma y no en Israel? Si en Israel, si esa es la tierra de Jesús, la tierra prometida, si todo eso, ¿por qué entonces Roma? O sea, ¿dónde entra Roma en el cuento? Entonces empiezo a investigar más y me doy cuenta que es que cuando empieza el cristianismo a expandirse por Roma como religión oficial, yo no sé en qué punto, si era por eso o no, pero casi que quisieran emular a lo que pensaba Jesús o a lo que pensaba esa línea de judíos de que debía haber un poder terrenal y un poder espiritual que gobernara el mundo. Entonces, si ustedes se han visto películas por allá de la era medieval y eso, se van a dar cuenta que siempre gobernaba el rey con el papa. ¿Se han dado cuenta? Rey y papa. Y los dos tomaban decisiones para arriba y para abajo. O sea, no había casi que ni siquiera diferenciación entre lo que decía el rey y el papa. Entonces, esa era la manera de gobernar, tanto espiritualmente como físicamente. Y cuando me doy cuenta que eso empieza a ser así, pues cuando el Imperio Romano empieza a desmoronarse, cuando empieza a acabarse el Imperio Romano, cuando empiezan a liberarse del yugo romano, lo único que termina quedando como legado del Imperio Romano, visible y tangible, es el cristianismo. Y hoy en día, por eso en Roma está el Vaticano, que es un país independiente, donde sus únicos ciudadanos son monjes, sacerdotes, obispos, no sé qué, pero es un país, igual que el nuestro. Y queda en Roma, no en Israel. La historia cuenta que de esa unión de reyes y de sacerdotes, Felipe el Hermoso, rey de Francia, que era conocido por gastarse mucha platica en guerras y mucha platica en mujeres y fiestas, ve que se le está acabando la plata y entonces le empieza a subir los impuestos a los judíos. Desde esa época para acá, los judíos han sido perseguidos alrededor del mundo por su riqueza y por su conocimiento y por ese tipo de cosas. Cuando ya le saca hasta el último peso a los judíos, entonces dice, bueno, nos quedamos como sin plata, ¿qué vamos a hacer? Y le dice al papa de la época, venga, señor papa, los otros que tienen platica son los caballeros templarios. Vámonos en contra de los caballeros templarios y les quitamos lo que tienen. Entonces el papa de la época le dice, no señor, conmigo no cuente. ¿Saben por qué le dice que no? Porque los caballeros templarios son una orden de caballería, es decir, un ejército al mando del papa. La iglesia tenía su propio ejército. Entonces le dice, conmigo no cuente, ¿y qué hace Felipe el Hermoso? Mata al papa. Vuelve Felipe el Hermoso y mete otro papa y le dice, bueno, señor papa, yo lo puse a usted de papa, pero ahora nos vamos en contra de los caballeros templarios. Conmigo no cuente. Segundo papa muerto.
Tercer papa, y le dice Felipe el Hermoso, bueno, usted ya sabe qué le pasó a sus compañeros, mire a ver, nos vamos en contra de los templarios sí o sí. Y le dice, pues hágale. Entonces, el día viernes 13 son citados los principales líderes de las órdenes de caballería, los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios y otras órdenes de caballería que había en ese entonces. Son citados para una reunión, pero no dicen para qué era la reunión. Cuando citan, lo que hacen es apresar directamente a los líderes de los caballeros templarios, Jacques de Molay, entre otros. Y ese viernes 13, que es el día de la infamia, por eso cuando ven películas de terror que dice viernes 13, ¿de dónde nace el viernes 13? Es porque el viernes 13 a primera hora de la madrugada, todas las tropas francesas van y atacan todos y cada uno de los campamentos templarios que habían, asesinan a los que pueden, les quitan los tesoros que pueden y acaban con la orden de caballería. Parece que se filtra una información y los caballeros templarios huyen hacia la costa y zarpan en unos barcos, que después la historia va a determinar en dónde paran los barcos. Unos barcos parece que terminan en Escocia y es cuando llega una orden de caballería. Si han visto también la película Corazón Valiente y todas esas cosas, o han leído, llega una orden de caballería que ayuda a la independencia de Escocia. Se presume que fueron los caballeros templarios. Y otra orden de caballería coge rumbo desconocido y se presume que llegan a Estados Unidos. Y dicen, pero espérese, ¿Estados Unidos? Si América la descubrió Cristóbal Colón. Mentiras. Capilla de Roslin. La capilla de Roslin tiene tallas de aloe y de maíz por toda la capilla. Fue construida más de 100 y pico de años antes de que llegara Cristóbal Colón acá. Y la única parte donde se encontraba maíz y aloe era América Latina. Y no solamente los templarios llegan allá, sino que se presume que vikingos y muchas otras culturas habían llegado mucho antes a América Latina. Y hay evidencias arqueológicas y hay evidencias de todo tipo. Entonces los que parece que llegan a esas zonas se refugian y listo, sigue todo normal. Pero esa historia no nos la cuentan. Tampoco nos cuentan quiénes son los caballeros templarios. Tampoco nos han dicho que los caballeros templarios llegaron a unas excavaciones en la ciudad santa y se pusieron a escarbar y parece que encontraron el templo del rey Salomón y de un momento a otro una orden de caballería de 8 o 9 personas que no era una orden de caballería, con lo que descubren dentro del templo del rey Salomón que era judío, van y se lo muestran al Papa y le decimos tenemos esto y el Papa le emite una regla papal. ¿Qué es una regla papal? La capacidad de crear un ejército. Y la orden de caballería era el ejército del cristianismo de la época. Gracias a los caballeros templarios existe la banca. Gracias a los caballeros templarios existen las entregas y los domicilios. Porque ellos lo que hacían era precisamente custodiar a los cristianos de la época para hacer sus peregrinaciones. Y entonces les recibían a usted aquí la platica, y cuando usted llegaba allá a Tierra Santa, otro le daba la platica suya. Fueron los primeros bancos de la historia. ¿Para qué? Para que no los asaltaran en el camino. Pero llegan a ser tan poderosos y tan fuertes y tan ricos que eso les costó después. ¿Por qué el Vaticano es un país independiente? Me sigo preguntando. ¿Por qué la religión se basa en un país independiente? Es más, si se supone que el Papa es el poder de Dios en la tierra, ¿cierto? Es el elegido de Dios. ¿Por qué es que eligen el Papa votando como nosotros votamos aquí por un presidente? Entonces eso a mí no me ha cabido en la cabeza nunca. ¿Saben qué es un cónclave, no? Cónclave es que meten allá a todos esos señores y les echan llave y le dicen, voten por el próximo Papa. Y hasta que ganen salen. Es decir, se tienen que poner de acuerdo sí o sí. Si no se ponen de acuerdo, no salen. Eso es un cónclave. Y votan. Entonces yo pregunto, ¿será que eso es de Dios o será que eso es de nosotros los seres humanos? Y no estoy cuestionando para nada a Jesús. Para nada. Las enseñanzas que Él deja ni lo que Él representa. Estoy cuestionando la forma en que nosotros los seres humanos hemos pretendido venderle la fe y el contacto con el de arriba a los demás. Y no de la religión católica, de todas, porque ninguna se escapa. De por sí yo no sé qué parte de que
de lo que decía Jesús, de que yo no soy Dios, sino que siempre Él decía mi Padre, mi Padre, mi Padre, no hemos entendido. ¿Cuántas veces no decían es que mi Padre, es que me va a ver con mi Padre, es que tal cosa mi Padre? Él siempre habló de su Padre, es decir, del ser superior. Pero cuando vamos a la Iglesia Católica, entonces nos dicen palabra de Dios. ¿Y qué dicen cuando dicen palabra de Dios? La palabra de Jesús. A pesar de que Él reconoce que Él no es Dios, que Dios es su Padre, nosotros los seres humanos, siempre que hablamos de algo de Él, decimos palabra de Dios. Cosa curiosa. ¿Por qué el Vaticano tiene un banco? ¿Han leído acerca del banco? ¿Del Banco Vaticano? ¿Han leído acerca de Roberto Calvi? El mismo Papa Francisco reconoció toda la cantidad de problemas de corrupción que han tenido dentro del mismo Vaticano y del Banco Vaticano, que es donde llega la plática que cada una de las iglesias y cada uno de los países contribuye, no como si fuera un impuesto, le contribuye directamente a Roma, porque aún así todos le seguimos alimentando el bolsillo a Roma. Pero esa no es la riqueza del Vaticano. Gracias a su orden de caballería, arrasaron con medio mundo conocido, y el Museo Vaticano, al que ustedes no pueden entrar, porque solamente pueden entrar un pedacito, tiene la mayor cantidad de reliquias históricas de la humanidad, de todo tipo de religiones. Los decomisos de oro, de joyas y de todo lo que hacían en la época era impresionante. No me lo invento yo ni nada. Léanlo. Y no lo lean de una persona, leanlo de 10 o 20. Y respóndanse estas mismas preguntas que yo tenía. O pregúntenle a un cura esto mismo, a ver qué les puede decir. Yo les hablé al principio de la masonería, ¿se acuerdan? Y me preguntaban, ¿y eso qué es? Cuando yo empecé a ver todo este tipo de cosas, empecé a buscar y buscar y buscar, y pasé por la religión, cristianismo, por el taoísmo, por algunas cositas védicas, hinduistas, pero hubo algo que me picaba y me picaba y me picaba, y era la masonería. Yo decía, ¿por qué tanto misterio alrededor de la masonería? Tengo que ver qué es eso. A los 26 años, la edad mínima para ser masón, ingresé a la masonería. Y no ingresé porque nadie me presentara. Para ingresar a la masonería se requieren 2 personas, maestros masones, que lo presenten a usted. Y fue tanta mi inquietud que me presenté allá y dije, me busqué porque, mejor dicho, hasta que pude encontrar dónde quedaba. La masonería es una orden secreta, que ya dejó de ser secreta y ahora es discreta. Porque ya todo el mundo sabe que existe. Y de por sí tienen información y libros y todo lo que quieran. Busquen todo lo que quieran, que eso hay información por todos lados. Y me presenté y decidieron apadrinarme y pude entrar a la orden. Y me di cuenta que toda la pelea que tiene el cristianismo con la masonería es porque aparentemente la masonería se deriva de los caballeros templarios. La masonería es operativa y especulativa. Operativa, algunos creen que viene desde los caballeros templarios y de los masones o albañiles franceses, y la especulativa se presume que fue creada directamente en Inglaterra. La masonería es una recopilación de todo, pero ¿saben qué? Lo triste es que lo que han hecho es meterle miedo a todo el mundo, y cuando yo le digo a alguien masón, piensan que se sacrifican niños, que se violan mujeres vírgenes, que se hace brujería, que es satanismo, etc. Y les puedo decir que la única parte en el mundo donde confluyen personas de todo tipo de religiones y de todo tipo de partidos políticos y hablan sin discutir es allá. De por sí, para usted poder ser masón, necesita tener un principio creador. Si usted es católico, su principio creador es Jesús. Si usted es ateo o si es pagano, su principio creador será el Big Bang. Pero usted tiene que tener un principio creador. O sea, usted no puede llegar allá a decir, yo quiero ser masón y no creo en nadie, porque no puede entrar. Para los masones, Dios se llama gran arquitecto del universo. ¿Y por qué se llama gran arquitecto del universo? Porque cada uno le pone el nombre. Allá no existe uno solo, de acuerdo a su creencia. Si usted es católico, su gran arquitecto del universo es Jesús. Si usted es taoísta, su gran arquitecto será Lao Tse. Si usted es budista, su gran arquitecto será Buda. Yo hoy en día no soy masón. Yo me retiré de la masonería, más o menos hace año y medio. Y me retiré porque decidí retirarme de todo.
Y decidí retirarme de todo porque entre más y más y más averiguo e investigo, en último lo que estoy haciendo es llenarme de información que no me sirve para nada. Porque esto no me hace feliz. Muchas de las personas critican la masonería sin saber ni siquiera qué es. Y una de las cosas que yo le puedo criticar es que la orden se quedó ya muy quieta. Miren, muchas personas y muchas instituciones masónicas son lo que hoy en día podemos determinar que ha cambiado el mundo. La Cruz Roja Internacional, parte de la Cruz Roja Internacional creada por masones. Aparentemente Club Rotario y aparentemente Club de Leones, también organizaciones creadas a partir de la masonería. Universidad Autónoma de Bucaramanga, creada a partir de la masonería. De Estados Unidos, quienes participaron en la Revolución y la Constitución Americana, la gran mayoría masones. Cristóbal Colón, Simón Bolívar, masón. Santander, masón. Busquen quiénes han sido masones en el mundo. A ver si será que son personas que sacrifican niños y que violan mujeres y que hacen satanismo y todo ese tipo de cosas. ¿Enfundado por quién? Directamente por la persecución de los caballeros templarios. Especulaciones nomás. Ni soy católico, ni soy taoísta, ni soy masón, ni soy nada. Decidí alejarme de todo porque lo único que busco es ser feliz. Y esto no me da felicidad. ¿Me ayudó a conocer muchas cosas y abrir los ojos? Sí. Pero a partir de ahí no hay nada más. ¿Cuál es la gran diferencia entre religión y espiritualidad? Y es algo que nos tiene así como nos tiene. La religión le dice, esta es la casa de Dios. Entonces usted va a un templo, sea católico, sea musulmán y lo que sea, y esa es la casa de Dios. Entonces como usted está en la casa de Dios, ¿qué hace? Se porta bonito, reza, se arrodilla, hace venia, le habla bien a sus hijos, ¿cierto? Le da un pico a la mujer, pero salga de la casa de Dios y en la esquina ya le está pegando un coscorrón al degenerado, ¿cierto? Y en la esquina está botando un papel. Y entonces llega a su trabajo y como usted no está en la casa de Dios, le roba al jefe. ¿Por qué? Porque es que en la casa de Dios es una cosa y fuera de la casa de Dios es otra. En espiritualidad la casa de Dios es esto. Es decir, en la espiritualidad la casa de Dios es todo. Esa silla donde está sentado usted es la casa de Dios. Mira a ver si no la respeta. Este salón es la casa de Dios, usted verá si no lo respeta. El río de donde usted saca agua es la casa de Dios, mira a ver si lo contamina. ¿Se dan cuenta la diferencia en los paradigmas? En la religión, Dios es una persona como nosotros. Jesús, Buda, Lao Tse, Mahoma. En espiritualidad, no es un ser que nosotros podamos determinar que tiene ojitos, naricitas, boquita, no. Es un principio creador, sea lo que sea, pero ¿por qué le tiene que poner nombre? ¿Por qué le tiene que poner forma? Porque dice que somos a imagen y semejanza de Dios, por eso. Entonces los perros no son hijos de Dios, porque entonces Dios tendría cara de perro. ¿Una lagartija no es hijo de Dios entonces? Cuando se habla de imagen y semejanza de Dios, entramos a la teoría fractal que les hablaba la vez pasada. Todos somos parte de lo mismo, todos somos exactamente igual. Eso es la semejanza de Dios. La religión nos lleva a pensar en el cielo y en el infierno, en lo bueno y en lo malo. Usted no hace esto y usted se va para el infierno. Y usted va a durar cientos o miles de años quemándose allá en azufre. No, pues imagínese, en vez de que me quemen en azufre, venga, yo le doy la plata. Sí, sáqueme, venga, le pago una misa, venga, le hago una cosa a la otra. En espiritualidad no existe eso, es usted mismo con el todo. Que usted crea en ese principio básico, sí lo cree, porque lo hay. Pero no existe el cielo ni el infierno. Aquí en espiritualidad el cielo y el infierno lo vivimos acá, en la tierra. Este es el cielo y es el infierno. Si usted decide vivirlo en el infierno, lo vive en el infierno. O sea, si usted decide vivir amargado, aburrido, estresado y pelear con todo el mundo, usted está viviendo en el infierno. ¿Para qué tiene que ir más abajo si aquí lo puede tener? En cambio, si usted decide vivir en paz, en armonía, contento, amigable con todo el mundo, está viviendo en el cielo y lo tiene aquí. No son otros lugares distintos. La religión se enseña. Yo no pedí que me bautizaran. ¿Quién pidió que lo bautizaran?
A mí me la enseñaron. La espiritualidad se busca. Y difícilmente a alguien le va a enseñar de espiritualidad, porque en espiritualidad cada uno tiene su propio camino. La religión se basa en dogmas, en estructuras de pensamiento que sí o sí eso es lo que es. Usted no pregunte, solamente crea. La espiritualidad se basa en el pensar y usted tome las decisiones.